Queridos hermanos, gracias por estar en el canal. Pues en este momento presentamos la segunda parte de este testimonio que está interesante. Gracias a mi hermana Juani que está compartiendo este testimonio. Si tú tienes un testimonio que contar, ya sabes, comunícate conmigo por vía WhatsApp, mándame un mensaje y lo vamos a dar a conocer a todo el mundo. Bueno, adelante con esta segunda parte del testimonio. Entonces, una noche que estaba bien dormida y yo tuve un sueño. Tuve un sueño que no voy a olvidar nunca, nunca en mi vida. Estaba yo en un lugar oscuro, oscuro, totalmente oscuro, y no había nada más que una luz que bajaba de arriba y solamente me cubría a mí. Y yo veía todo oscuro, era una oscuridad total. No veía nada más que ese rayo de luz que bajaba de arriba y me cubría a mí mi cuerpo. Entonces yo tenía mucho miedo, estaba ahí parada, miraba para todos lados, hasta que de repente oí una voz tan gruesa. Siempre he dicho que esa voz era como un trueno, la voz, como un trueno, pero era firme como un rayo. Y entonces lo primero que escuché fue que dijo, mi llegada está muy cerca y no quiero encontrarlos dormidos. Eso fue lo primerito que me dijo. Entonces, cuando yo oí eso, me empecé tiemble, 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 tiemble. Y yo llena de miedo, yo pregunté, ¿quién eres? ¿Quién me habla? Entonces me contestó, soy el alfa y el omega. Soy el que fui, el que soy y el que seré. Así me dijo. Pero en ese momento que me dijo, soy el alfa y el omega, yo sentí como que si alguien me hubiera pegado con un palo detrás de mis rodillas, como que si alguien me hubiera golpeado tan fuerte que yo caí al suelo, hincada y agachada con la cara en la tierra, en el suelo, porque era tierra en el suelo. Y entonces yo estaba tiemble y tiemble y de puro miedo. Entonces me dice, en verdad te digo, mi llegada está muy cerca y no quiero encontrarlos dormidos. Dice, y todo aquel que no acate los 10 mandamientos, 3 de los 10 mandamientos que yo les dejé, en verdad te digo que no estará conmigo en el reino del cielo. Y yo, llena de miedo, yo empecé a decir los mandamientos. Yo repetí, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, pero yo sin levantar la cara del suelo. Yo decía, amarás a Dios, al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Cuando yo contesté eso, esa voz me dijo, ¿y en verdad me has amado? Y yo dije el otro mandamiento, yo me acuerdo que yo dije, honrarás a tu padre y a tu madre. Y esa voz me volvió a contestar, ¿y en verdad los has honrado? Y el tercer mandamiento que yo dije fue, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me volvió a decir, ¿y en verdad los has amado? Y yo repetía y repetía y repetía los mismos 3 mandamientos, yo los volví a repetir. En ese momento no se me veía ni un otro a la cabeza, fue esos 3 mandamientos, yo los repetía. Entonces, yo llena de miedo, entonces me vuelve a repetir otra vez, no quiero encontrarlos dormidos. Mi llegada está muy cerca, me dijo así. Y entonces, en ese momento, pues sentí que me levantaron de los brazos y me sacudieron bien fuerte. Y nada, era mi esposo que me había despertado. Pero cuando él me sacude de los brazos, él me dice, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Estás hable y hable dormida, estás hablando bastante dormida. Y yo le dije, yo me quedé, yo estaba como en shock, y yo le decía, volteé con él y dije, ¿qué escuchaste que yo decía? Y me dice, pues estabas diciendo que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, que honrarás a tu padre y a tu madre, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero lo repetías y lo repetías. Cuando te escuché la primera vez, yo te hablé, te dije, ¿qué tienes? Y no me contestaste, volviste a repetirlo. Yo te hablaba, ¿qué tienes? ¡Ey, despiértate! Y tú no te despertías, no te despertabas, y cada que lo repetías más fuerte. Dice, pues me tuve que levantar para poderte levantar de los brazos. Y a mí eso yo lo tomé como,
como siempre lo he pensado que ese sueño que yo tuve fue Dios que vino a acercarme, porque yo le hablé en la mañana a mi hermana y yo le dije, yo estaba todavía en shock, esa voz no se me borraba de mi mente. Y le hablé a mi hermana y le dije, cuando yo le dije que él me había dicho que era el alfa y el omega, me dijo, es Dios. Dios estuvo contigo en un sueño. Él vino a ti en un sueño. ¿Tú te acuerdas de esa voz? Le digo, sí, es una voz que no puedo olvidar. Y yo sé que estaba enojado conmigo por la forma en que él me contestaba cuando yo decía un mandamiento. Él estaba enojado conmigo, él estaba molesto conmigo. Entonces, por eso yo siempre he dicho que a mí quien me acercó totalmente a la iglesia fue Dios mismo. No fue una persona, no fue Dios quien me acercó a la iglesia. Pero, pero yo no sabía todavía a cuál iglesia, porque a mí ese sueño pues no me decía nada, o sea, no me decía, por ejemplo, a qué iglesia tenía que ser. Yo empecé a estudiar y empecé a estudiar la Biblia y la leía, hacía apuntes, empecé a escribir para no perder el hilo donde yo iba, para poder entender las cosas, pero yo no podía entenderlas. Yo tengo muchos apuntes, pero yo no podía entenderlas. Yo le hablé a mi hermana y le dije, es que yo no entiendo, yo la leo, yo no entiendo nada. Entonces mi hermana me decía, pídele ayuda al Santo y Divino Espíritu. Dile que te dé el don de la sabiduría para que puedas entender. Y entonces yo le pedía que me ayudara, que me ayudara. Yo quiero hacer las cosas bien. Yo sé que Dios está enojado conmigo. Yo le he faltado muchas veces. Él me ha cumplido todo lo que yo le he pedido, pero yo no. Yo le doy la espalda. Y digo, quiero agradar a Dios, aunque sea una sola vez en mi vida, pero yo quiero ser agradable para Dios. Yo me sentía como era una muy mal agradecida para Dios. Entonces yo estudiaba, yo no entendía la Biblia, yo no la entendía. Yo no quería que nadie me la explicara, yo quería entenderla sola y ese es un error muy grande también porque nosotros no tenemos el derecho de traducir las escrituras. Y si yo no quería que nadie me lo explicara, yo no buscaba a la iglesia, pues yo no buscaba a la iglesia porque según yo estaba buscando cuál es la iglesia de Cristo, cuál es la iglesia verdadera. Y yo primero estaba tratando de conocer mi doctrina, la iglesia católica, pero yo no tenía la seguridad que esa era la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque a pesar de ser católica, donde quiera te dicen, o sea, de otras iglesias, donde quiera te dicen, no, es que la verdadera es esta, y es esta, y es esta. Todos pelean ser la verdadera iglesia. Entonces yo estudiaba la Biblia y no encontraba nada. Entonces empecé a informarme primero en la iglesia, cuántos años tenía la iglesia, quién la fundó. Buscaba y buscaba información. Entonces, me topé con que el día del Pentecostés fue fundada la Iglesia Católica y como dice allí en la Biblia, estaban reunidos todos los apóstoles y María Santísima y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo decía pues que la iglesia que toma en cuenta a María Santísima, pues nada más es la católica. Los testigos de Jehová no, ni los bautistas, ni los mormones, pero después encontré que también hay una iglesia que toma en cuenta a María Santísima, episcopal, creo que son episcopales, y la iglesia, no me recuerdo, fue otra iglesia que también toman en cuenta, es donde se fue el padre Alberto Cutié cuando, cuando se salió de la iglesia católica. Entonces dije, no, pero aquella, los sacerdotes son casados, aquella no puede ser porque son casados. Y entonces ahí estoy yo buscando información por todos lados, pero yo volvía, agarraba la Biblia y la seguía leyendo y leyendo y leyendo. En esos tiempos mi mamá se enfermó
cayó enferma y entonces yo empecé a pedirle a Dios y a pedirle, pero ponía el rosario en el YouTube para aprender a rezar el rosario, lo rezaba junto con donde lo ponía yo en el YouTube. Y, y decía yo, ay, Señor, escúchame, no permitas que mi mamá se enferme, que se aliviane, que salga adelante, que pueda volver a verla, porque mi mamá estaba en México. Y y me acuerdo que una noche me hinqué, en la noche estaban todos dormidos y mi esposo no estaba, andaba trabajando fuera. Y yo me hinqué. Ya para entonces, fíjese, ya para entonces estamos hablando de que mi niño Jesús, pues él ya estaba creciendo, ya estaba grande. De hecho, a los 2 años de que nació mi niño Jesús, yo volví a encargar. Y tengo una niña que se llama Michelle. Este, es 2 años menor que mi niño. Entonces, ella nació bien, gracias a Dios, sin ningún problema de salud. Entonces, bueno, volvemos acá. Yo me hinqué y empecé a hablarle a Dios. Y le dije, Señor Jesús, le dije, necesito hablar contigo. Necesito que me escuches. Le dije, escúchame. Le dije, tengo muchas cosas que hablar contigo, que platicarte. Y yo le platiqué al Señor Jesús en el silencio de la noche y en la soledad de mi cuarto. Yo le platiqué que de esa señora que me hablaba de la iglesia. Y yo le decía, Señor, pero ¿cuál es tu iglesia, Señor? ¿Cuál es tu iglesia? Porque yo no quiero equivocarme, Señor. Yo no quiero equivocarme. Yo quiero que tú me pongas en la iglesia donde la que tú fundaste. Dame una señal, dame señales para poder guiarme si estoy bien en donde yo estoy. Yo le pedía al Señor, ayúdame, le decía yo, ayúdame porque, Señor, si tu iglesia es las de los testigos de Jehová o la de los bautistas, una iglesia en donde no toman en cuenta a María Santísima, en donde pues no la quieren, hay muchas iglesias que no la quieren y que la odian. Entonces yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, si tu iglesia no es la iglesia católica, si tu iglesia es otra, ¿cómo hago yo para quitarme con esto que yo siento por María, tu Virgen, tu madre, perdón? ¿Cómo hago yo para sacar lo que yo he vivido toda mi vida, que ella es mi madre y ella es mi madre y yo así la he tenido toda mi vida, a pesar de ser mm, mala católica, a pesar de ser una persona mala y pecadora, llena de pecados, hasta el tope de pecados, pero yo siempre he tenido aquí en el corazón que María es mi madre y que María es la Virgen y que María es tu mamá y que ella intercede. Entonces le decía yo al Señor, dime, ¿cómo hago yo si tu iglesia no es la católica? ¿Cómo hago yo para sacarme a María Santísima de mi corazón? Al amarla y respetarla y venerarla, como a mí me enseñaron. Yo no quiero hacerte daño y yo no quiero faltarte, pero si yo te falto al tenerla aquí en mi corazón, pues entonces enséñame cómo me saco a tu madre de mi corazón. ¿Cómo hago para darle la espalda y para sacarla y rumbarla? ¿Cómo hago? Porque yo no puedo, pero tampoco te quiero faltar. No quiero cometer una falta contra ti y que tú no estés contento conmigo por yo querer a tu madre y venerarla y tenerla por madre. ¿Cómo hago yo si tu iglesia no es la católica? Enséñame a sacarme a María Santísima del corazón. Le dije, dame señales, dame señales. ¿Dónde estás tú? Y estuve haciendo oración, así de rodillas hincada. Y también le dije, ¿y sabes qué, Señor? Ya nunca más te voy a pedir para que me juntes con mi hijo, el que está en México. Yo le decía, ¿te acuerdas? Que todos los días lloro y te pido que quiero volver con mi hijo, que me regreses a Monterrey para poderme juntar con mi hijo, porque yo no me podía regresar, aunque yo quisiera, no podía, porque
por el problema crónico de mi hijo Jesús, de sus riñones. Él tenía aquí su seguro, él aquí el gobierno pues le paga todo, todo. Entonces yo me sentía como partida en dos porque mi hijo estaba allá y a la vez aquí están mis otros hijos y yo sufría mucho, por eso yo lloraba y le pedía a Dios que me sanara el niño para irme a juntar con mi hijo y permíteme verlo, permíteme abrazarlo. Pues yo, bueno, esa noche yo le decía al Señor, ¿te acuerdas, Señor? Tanto gorro y tanto fastidio que te he puesto pidiéndote que me juntes con mi hijo, que me dejes verlo, que duele mucho estar lejos de un hijo. Le dije, pues, ¿qué crees? Ya no te voy a pedir más, ya no te voy a presionar más, voy a aceptar tu voluntad. Te voy a dejar ser, Señor, y ya no te voy a estar pidiendo, porque yo no me he portado tan bien contigo. Yo solamente sé pedir y pedir, pero yo no te cumplo nada. Y no te voy a pedir más. Va a ser cuando tú digas, Señor. Y tan grande es mi amor por ti, tan grande, que ese vacío que yo sentía donde me hacía falta mi hijo, me lo llenaste tú. Tú me lo llenaste. Fuiste tú que me acercaste a buscarte, a saber de ti, le dije. Y poco a poco empecé a ver las cosas, poco a poco empecé a encontrar. Y yo decía, ¿por qué no podía entenderlo si ahora lo miro y lo miro tan claro? Porque yo no podía entender las escrituras. Y toda mi información que yo había buscado sobre la iglesia, la información a mí me llevó a la iglesia católica. Yo era muy aficionada al Facebook y yo tenía muchos grupos, grupos así como de mamás latinas en Facebook, de así y de todas partes. Yo tengo otra hermana aquí en Estados Unidos. Entonces, ella siempre sí ha sido muy de ir a los retiros, este, y invitaba a sus hijas. Sus hijas tampoco casi nunca quieren ir a los retiros, pero una de ellas una vez la convenció. Entonces, ella tuvo también un encuentro en ese retiro, un encuentro que la puso muy mal y en muy mal estado. Y recién ella estaba casada, ella se casó por la iglesia. Entonces, ella pedía oraciones, mi hermana pedía oraciones para su hija, porque no se podía restablecer bien. Lo que ella había vivido en ese retiro fue muy duro. Entonces a mí se me ocurrió en Mamás Latinas pedir oración para mi sobrina. Entonces se comunica una señora del grupo, se comunica conmigo y me pregunta como qué fue lo que pasó y ya le digo y luego me dice, ¿cómo me puedes llamar? Y entonces yo le empecé a platicar lo que mi sobrina había vivido, ¿verdad? Para que hiciera oración. Entonces, esta señora muy hermosa, esta señora hermanita blanquita, este, ella me empezó a platicar que ella quería saber para poderme, que yo le dijera a mi sobrina cómo podía salir adelante de eso que le había pasado. Y ella me empezó a platicar también su testimonio de ella, ¿verdad? Que había vivido, lo que había vivido, porque ella había sido bautista muchos años, cómo ella se convirtió al catolicismo. Entonces me dice, Juanita, dice, entonces yo le platiqué a ella mi sueño, yo se lo platiqué. Entonces ella se queda sorprendida porque me dice, sabes que yo esas palabras que te dijo Dios en el sueño, sabes que se las escuché también a otra persona. Y yo le dije, ¿a quién? Me dice, hay una señora en Colombia, dice, había una señora, dice, ya falleció, dice, en Garaboa, Colombia, me dijo, búscala, está en YouTube. Dice, esa señora, ella tiene mensajes de Jesucristo porque ella vio a Jesucristo y habló con Jesucristo. Y ella da los mensajes que Jesucristo le dio. Entonces, que la busco, yo la busqué y escuché todo lo que decía, todo. O sea, a mí me encantó lo que dijo, pero a mí lo que me sorprendió es que esa señora dijo, en unas palabras dijo, que Jesucristo le había dicho que su tiempo estaba muy cerca, que su llegada, perdón, que su llegada estaba muy cerca.
muy cerca y que no nos quería encontrar dormidos. Entonces eso a mí me quedó bien. Dije yo, es verdad, es lo mismo que a mí me dijo en el sueño Dios. Y no, yo más me quedé sin perder ningún detalle de todo el mensaje que dio la señora. Se llamaba la señora, ya murió, la señora Olivita Arias, Oliva Arias. Yo escuché todo su mensaje y todo su mensaje, pues todas las señas que dio del mensaje, ella estaba hablando de la Iglesia Católica. Ella estaba hablando de confesarse, del bautizo. Ella, toda la doctrina católica, ella es lo que Jesucristo le estaba diciendo en el mensaje. Eso me dio, yo dije, esto para mí es la señal. Yo lo tomé como la señal que Jesucristo me estaba enviando para dirigirme a su iglesia. Y, y yo me sentía muy bien, muy bien, porque yo decía, por fin, esta es una señal. ¿Por qué? Porque esas son las mismas palabras que yo escuché en mi sueño. Yo las escuché en mi sueño. Y entonces ya más me enfoqué, me dio una sed de saber de la vida de Jesús, me dio una sed tan grande que me enfoqué en la escritura, me enfoqué totalmente a estudiarla. Al poco tiempo también me habló del padre Luis Toro y empecé a escuchar oh no, yo me quedé impactada escuchando tanto sus prédicas como los debates. Y yo cada vez a mí me abría más los ojos. Yo, yo ya sabía que la Iglesia Católica era es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tenía sed, digo, ya sé, pero ahora quiero saber de ti. O sea, yo ya creo, sé que la Iglesia Católica es la que tú fundaste, pero ahora yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti. Y me la pasaba y me la paso todavía. Me encanta leer las escrituras. Dije, Dios mío, ¿dónde estuve yo tantos años perdida? Porque yo, mm, porque yo no quise acercarme a ti. Digo, no puedo creer que haya desperdiciado tantos años de mi vida desperdiciados, alejada de ti, perdiéndome todo lo que y tú tanto que me diste, y yo tanto de malagradecida que no te supe agradecer. O sea, yo misma le decía al Señor. Y no, y entonces empecé y hacía oración y empecé a aprender el rosario y se lo rezaba y le decía a la Virgencita, yo te prometo, y empecé otra vez con lo mismo, yo te prometo, Madre Santísima, que yo te voy a rezar el rosario. No te va a faltar tu rosario, yo te lo voy a rezar. Hacía oración. mm, Tenía mis imágenes, o sea, compré mis imágenes, les pongo sus flores, les pongo un cirio bendito cada que yo rezo el rosario. Entonces, yo me acuerdo que empecé todos los días, rezaba el rosario todos los días. Mi mamá, pues, lamentablemente ella falleció y, y yo decía como, mi mamá se fue sin comulgar, mi mamá nunca comulgó, o sea, porque ella no podía comulgar, ella nunca se casó, ella vivía en unión libre. Entonces yo decía, yo no quiero llegar a eso, yo quiero comulgar, yo quiero, pero bueno, yo hacía mucha desidia, yo rezaba el rosario y todo eso, y me enfoqué más en rezar el rosario cuando conocí el rosario de la Divina Misericordia. Yo decía, por mi mamá, porque como mis lágrimas no le ayudan de nada, yo hasta la fecha sigo diciendo lo mismo. Mis lágrimas no le van a ayudar de nada a mi mamá lo que le ayuda es el rosario, que yo le rece el rosario, que mientras más rosarios recemos por las almas del purgatorio, es una ayuda muy grande para ellos. Para allá vamos, para allá vamos todos. Entonces, nosotros también vamos a necesitar en su tiempo, pues yo rezaba el rosario de la Divina Misericordia también con el Facebook. Antes, cuando mi mamá llegaba conmigo, siempre me traía rosarios, libritos de rosarios que tampoco nunca me tomé la molestia de leerlos. No, yo todos los tenía ya guardados, metidos en cajas junto con la Biblia. Bueno, pues
Cuando yo le pregunté a la Virgen que le iba a rezar su rosario, ahí ando, busque los rosarios también, y dónde los dejé, y mamá me traía libritos, dónde los dejé, dónde los metí, dónde los, pues total, los encontré. Y entonces empecé a guiarme con el YouTube cómo se rezaba el rosario para saber poco a poco cómo se rezaba. Cuando ya aprendí yo andaba muy feliz y yo le decía a la Virgen, te voy a rezar tu rosario. No creas que no, te prometo que yo te voy a rezar tu rosario, porque oh, tu hijo ha hecho tantas cosas en mi vida que yo le debo mucho. Yo le decía, yo le debo mucho al Señor. Y empezaba a rezar el rosario. Y todos los días. No, eso sí, no faltaba misa. Dejé de ir o sea, empecé a ir a misa sin falta, sin falta. Yo antes pensaba como, yo no me voy a ir a misa si los únicos días que tengo para poder salir es sábado y domingo. Mi esposo venía el viernes o venía el sábado porque él trabajaba afuera. Y yo decía, yo no me voy a ir a encerrar a la iglesia el domingo porque son los únicos días que podemos salir, porque llega él el viernes en la noche o en la tarde y el sábado nos íbamos a traer mandados, surtir el mandado, hacer lo que teníamos que hacer, y el domingo era el único día para poder salir a pasear, caminar o al mall. No, yo no me voy a ir a meter a la iglesia porque es el único día. Esa era mi mentalidad antes, pero ya después, no, ¿por qué? Porque decía, o sea, Dios nos da todos los días de la semana, 7 días a la semana nos da Dios. Y nosotros no le podemos dedicar una hora en misa para darle las gracias porque nos permitió terminar una semana. Y empecé a ver las cosas de diferente forma, de diferente manera. Fue muy difícil desde hace 4 años, un poquito más de 4 años que yo empecé a acercarme a Dios. Fue muy difícil convencerlos porque como yo nunca los enseñé, nunca los llevé a la iglesia, nunca les hablé de Dios, nunca, o sea, fue muy difícil acercarlos a Dios. Mira, el que tenía 22 años me decía, yo le digo, lee la Biblia, Steven, mira que esto, que yo le hablaba y le decía, y él me decía, como yo no creo en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por un hombre. A mí nadie me dice que eso sea verdad. Pero mira, y era un dolor muy grande en mi corazón escuchar eso de mi hijo. Y de mi hijo el grande decía, como yo no necesito ir a la iglesia, yo me porto bien, mamá. Yo pienso que con una persona, con que sea buena persona, con que vea bien y trate de hacer el bien, creo que con eso basta. Como no necesito esto y lo otro. O sea, lo mismo que yo podría decirse, ¿verdad? Que yo decía y todo. Y eso me daba mucho dolor, me daba mucho dolor. Empecé a ver empecé a pedirle a Dios y a decirle que me perdonara porque en la Biblia dice bien claro en la Biblia que háblales a tus hijos, háblales de mí, dice Jesucristo. Pero yo no lo hice. Yo me enfoqué nada más en educarlos, en que se defendieran que se prepararan para que pudieran defenderse contra el mundo. Yo les decía, porque si estos son tiempos difíciles, ustedes tienen que prepararse para tiempos peores. Y yo me enfoqué más en que se prepararan para el mundo, que fueran buenos niños, educados y todo, pero yo los estaba preparando para el mundo. Yo los preparaba para el mundo, pero nunca me puse a pensar que lo que tenía que haber hecho era prepararlos para defenderse, pero defenderse en su juicio con el Señor. Yo nomás los preparaba para que se defendieran en el mundo. Entonces, yo he estado luchando un poco, o sea, lucho por un perdón y misericordia de mi Señor para mí, pero yo les digo a mis hijos, yo no puedo luchar por mi salvación, yo no puedo luchar por mi salvación y dejarlos que ustedes se pierdan. Y me empecé a hablarles de la palabra del Señor. Y se enojaban y me decían pues, me decía mi hijo, que está aquí, dice, no, pues ya grábalo en un cassette, porque siempre me dices lo mismo, siempre me dices lo mismo. Y yo les decía, y no me voy a cansar, no me voy a cansar. Hasta el día que me muera les voy a seguir hablando de la palabra del Señor. Les hablaba de mis sueños, no me lo creían, ellos no me creían. O sea, me decían, como tal vez lo soñaste, pero eso no quiere decir que eso sea real. O sea, miren que yo me acerqué, que fue Dios quien me acercó. Dios ha hecho muchas cosas en mí. Miren que eso yo les mostraba y ellos no, como no creían.
Y entonces, yo le dije al Señor, yo doblé de rodillas y le dije al Señor que me ayude, ayúdame, porque yo sola no puedo. Perdóname por no, pero yo no quiero que mis hijos se pierdan. Yo a mí todos mis hijos yo los quiero por igual. Yo no puedo luchar por mi salvación mía y dejar que mis hijos se me pierdan. He escuchado otras madres que dicen, ay no, mi hijo es ateo, mi hija es atea, pero háblale de Dios. No, yo no me voy a meter, yo respeto sus decisiones. Yo digo, por Dios santo, ¿cómo vas a respetar una decisión que están tomando ellos porque por tu culpa, porque nosotros somos los papás, somos los culpables? ¿Cómo vas a decir, respeto sus decisiones, que no ves que al no acercarlos a Dios, ellos se están perdiendo? ¿Qué clase de amor una madre puede tenerle a sus hijos? Ah, es que mi hijo no cree en Dios, es ateo, es agnóstico. Ah, no, yo respeto sus decisiones. O sea, no te das cuenta de lo que estás diciendo. ¿Qué clase de amor le tienes a tu hijo? O sea, no digo yo, oblígalo, no, pero hay que doblar rodillas ante Dios. Hay que pedirle que nos ayude a que ellos nos escuchen. No con regaños, no con gritos, sino con la palabra del Señor. Mostrarles. Mira, mi hijo, esto yo le digo a mi hijo, mira, no puedes decir que no crees en la Biblia si nunca la has leído. Léela, mi hijo. Cuando la leas, entonces dime si crees o no crees. Infórmate en qué año se formó la Biblia y desde cuándo estaban esos escritos. Infórmate para que veas la sabiduría que tiene la Biblia, una sabiduría tan tremenda que no puede tenerla un hombre, un solo hombre no la puede tener, esa sabiduría. Y yo no puedo dejar que mis hijos se pierdan, yo no puedo dejar que ellos se queden. ¿Qué cara voy a poner ante Dios cuando me diga qué hice de mis hijos? Porque eso no es quererlos, dejarlos perdidos, eso no es quererlos, ese no es amor de madre. Pensamos que nunca nos vamos a morir, que nunca se nos va a llegar ese día de morirnos, pero ese día que estemos allá, vamos a ver el dolor tan grande a donde estamos mandando a nuestros hijos. Nosotros debemos de hablar con ellos, debemos rescatarlos. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. ¿Cómo puede uno luchar por su salvación y dejar a sus hijos a la deriva? Ese no es amor sincero, ese no es amor verdadero, es un amor engañoso. Te quiero mucho y te quiero mucho y los preparo para el mundo y que no les falte nada y que esto porque yo los quiero y que quiero que tengan lo mejor, pero no les enseño el camino a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. No les enseño el camino. Ah, no, es que ellos tomaron la decisión de irse a otro lado. Ellos no son católicos, no profesan la doctrina, ellos son ateos, le digo yo a mis hijos, si es que si no me escuchan a mí, no van a escuchar a nadie. Si yo que soy su madre no me quieren escuchar, no van a escuchar a nadie y se me van a perder. Porque son buenas personas, ellos son buenos niños, son buenas personas, pero no basta ser buena persona. No basta ser bueno con la gente y ser educado y estar preparado. No basta eso, porque eso es para defenderse en la vida. Pero ante Dios, ¿cómo se van a defender? Ellos también tarde o temprano van a dar cuentas. ¿Y cómo se van a defender ante Dios si yo no les enseñé nada? Tenemos que luchar no nada más por la salvación de nosotros, tenemos que luchar por la salvación de nuestros hijos, que es lo más importante aquí en la tierra, la salvación de nuestros hijos. Porque muchas madres somos tan egoístas que no luchamos por nuestra salvación, menos luchamos por la salvación de nuestros hijos.
Pero no se nos cae de la boca decir, mis hijos son mi motor, mis hijos son el amor de mi vida, mis hijos, por ellos yo doy la vida y todo. O sea, por eso, si das la vida, entonces acércalos a Dios, para que no se te pierdan. Háblales, inyéctales ese amor a Dios y a María Santísima, para que ellos siempre estén protegidos, que los cuide del mal día, de la mala hora, del mal lugar, del mal momento. Yo sigo teniendo esa fe puesta en mi Señor Jesús, firme. Le dije yo a mi esposo, le dije, fíjate que yo he estado piense y piense, cómo yo le pido tanto a Dios y le pido y le pido y le pido, pero tú y yo no estamos casados por la iglesia. Nosotros estamos viviendo en pecado, en unión libre. ¿Cómo Dios me va a escuchar si yo no hago lo que Él me manda? Y Él nos manda a hacer su voluntad y nosotros no lo hacemos. Entonces dice él, pues si quieres nos casamos. Le digo, sí, vamos a casarnos, vamos a estar en paz con el Señor, necesitamos que arreglar las cuentas con el Señor. Entonces le dije, hay que mover las cosas para casarnos. Entonces empecé, como yo quiero una fiesta así, yo quiero una fiesta así. Es que nunca me he casado por la iglesia, es la primera vez. Le digo, yo quiero un vestido bonito, y yo quiero esto, y yo quiero lo otro. ¿Y cómo ves? ¿Contratamos a alguien para la comida o cómo le hacemos? Y va. Y así se pasó otra vez como 2 años. Hasta que llegó un momento que le dije a mi esposo, ¿sabes de qué? Le dije, no quiero fiesta, no quiero lujos, no quiero nada, solamente quiero el sacramento. Yo por estarme enfocando en el salón, en el vestido, en la fiesta, en que todo quedara bonito. Más que nada era por el lado de la vanidad. No quiero fiesta. Y le dije al padre, le dije, no quiero fiesta, padre. Solamente quiero la bendición, quiero el sacramento. Me acuerdo que empecé a comprar mi ropa para mi boda. Y fue lo más baratito, lo más sencillito que en total, así habrá estado, pero no me importó nada que todo en total yo gasté $75. Mis zapatos, mi vestido, mi corona, mi ramo. No llegó ni a $100. Pero yo iba feliz. Yo iba feliz porque no importa la fiesta, no importa lo que importaba, lo que yo quería era el sacramento y yo no lo veía. Yo volví otra vez a volver a la vanidad. Yo era demasiado, siempre fui muy vanidosa, muy vanidosa. Y me casé. Me confesaron otra vez y me casé. Mi esposo fue muy bonito, muy bello. Y fíjese que después de tantos años bueno, de tanto tiempo que yo le prometí al Señor, ya no te voy a volver a pedir que me juntes con mi hijo, porque yo voy a aceptar tu voluntad. Solamente cuídamelo mucho, cuídamelo. No me lo sueltes de tu mano. Y ayúdame, Señor, a guiarlo en tu camino. Ayúdame a que él sea buen cristiano, así como es buen niño, buen persona humana, que sea buen cristiano también. Y lo dejo en tus manos. Pues cuando yo estaba en eso de que preparar para casarnos, hay que hacer los preparativos y todo, pues ya para entonces, mi hijo metió papeles para sacar una visa. Y entonces yo le dije que nos íbamos a casar, que siempre no vamos a hacer fiesta, no vamos a hacer nada. O sea, yo no sé, tan rápido pasaron las cosas, no sé ni en qué momento, pero me dice mi hijo, dice, mamá, me dieron la visa. ¿Cómo que te la dieron? Sí, me la dieron. Y yo no podía creer que le habían dado la visa. Y dice, ¿cuándo te vas a casar? No, pues tal día. Pues yo voy a estar allí. Yo voy a estar allí contigo. Y sí, descubrí que Jesús siempre, Él me hubiera escuchado desde un principio. Si yo no le hubiera estado poniendo tanto gorro. ¿Por qué? Porque yo le lloraba tanto a mi hijo, tanto le lloraba, estando alejada de Dios. Yo le demostraba a él que me podía más mi hijo que él mismo. Cuando yo dejé entrar a Jesús en mi corazón y que él me llenó de amor, me llenó de alegría,
cambió mi vida, totalmente la cambió, dio un vuelto total en mi vida. Y dejé de pedirle por mi hijo. Mira, el día de mi boda mi hijo me entregó en la iglesia. Él estuvo conmigo. ¿Cómo puedo decir yo que Jesucristo no está con nosotros? ¿Cómo puedo decir yo que Dios no existe? Tenía a mis hijos juntos. Ahí mi hijo mayor conoció a sus hermanitos. Fue el día más feliz de mi vida, más feliz de mi vida. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Suscríbete al canal, no se te olvide, y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.